Ya, perfecto. Entonces, en el video, si no mal recuerdo, lo que alcanzaron a ver era este ejemplo del almacén, ¿no es cierto? Básicamente cómo nosotros íbamos construyendo la lista de eventos futuros, cómo se iban ejecutando estos eventos y el clock cómo iba avanzando, ¿no? Acuérdense que el approach o el enfoque, digamos, que utilizamos es el enfoque del siguiente evento inminente, ¿no? Por eso el reloj iba avanzando de esta forma. No es que tuviera un tiempo específico, ¿no es cierto?, dado, sino que en el fondo iba avanzando en función de cuándo ocurría el siguiente evento. A veces hay saltos de 4 minutos, a veces hay de 1 minuto, 2 minutos, depende, ¿no? No es el enfoque de salto de incrementos fijos. Eh, bien, entonces, después el siguiente ejemplo, que también está en el libro, como les decía, de Jerry Banks y compañía, es este ejemplo de una faena minera. ¿Ya? Básicamente la idea es que se tienen 6 camiones que son usados para transportar cobre desde la entrada de una mina hasta un chancador, y cada camión, perdón, es cargado por uno de los dos cargadores. ¿Ya? O sea, son dos cargadores en paralelo, ¿no? Trabajan de manera separada. Después de la carga, el camión pasa por una pesa, que es una romana, donde se pesa, donde es pesado, como dice ahí, y los cargadores entonces, y la pesa tienen una línea de espera que tiene una disciplina tipo FIFO. El tiempo de viaje de un cargador a la pesa es considerado despreciable. O sea, en el fondo apenas termina, ¿no es cierto?, de ser cargado, pasa inmediatamente a la pesa, ¿no? Después del pesaje, el camión dice que comienza su tiempo de viaje, durante el cual él descarga su carga, y finalmente vuelve la línea de espera del cargador, o sea, nuevamente vuelve a estar operativo para cargarse nuevamente del material y pesarse, etc. Entonces el propósito de la simulación es estimar la utilización del cargador y la pesa, o sea, en el fondo cuál es el porcentaje de tiempo de la simulación que permanece ocupado, ¿no? Este es más o menos un esquema que podrían considerar del problema, ¿no? Tenemos una línea de espera del cargador, acá están los dos cargadores, son dos cargadores en paralelo, ellos cargan estos camiones de mineros, ¿no es cierto? Y luego los que son cargados, estos camiones pasan al tiro al pesaje. Se considera que este tiempo de traslado es despreciable. Así que pasan acá, si es que el pesaje está desocupado se atienden, si es que no, esperan en la línea de espera de pesaje. Y una vez que son pesados, entonces se hacen un tiempo de viaje, que en el fondo van a un destino a descargar el material que fueron cargados y vuelven a buscar nuevamente material para ser cargados. Entonces, en este problema, el estado del sistema, primero hay que considerar que tenemos eh, dos partes importantes en cuanto a servicio, ¿no? O sea, tenemos el servicio de carguío y de pesaje, y por lo tanto tienen que haber variables de estado que representen cómo está carguío, si están los dos cargadores ocupados, hay un cargador ocupado, ¿no es cierto?, o ninguno. También el pesaje, si está ocupado o desocupado, eh, y eso básicamente, ¿no? Entonces, la variable de estado del sistema LQ, vamos a considerar la cola, ¿no es cierto?, o la línea de espera para carguío en el tiempo T, cuántos camiones están esperando por ser cargados. LT representará entonces cuántos camiones están cargando en el tiempo T, puede ser 0, 1 o 2. WQ de T significa cuántos camiones están en la línea, pero de pesaje. Ese W es el del weight, por así decirlo. Y WT, cuántos camiones están pesándose, ¿no? Básicamente una variable binaria porque puede haber 0 o 1. Luego las entidades sí aquí son importantes para poder sacar estadísticas finalmente, el porcentaje de uso que se quiere. Uno tiene que saber cuándo empezó a atenderse, ¿no es cierto?, cada camión y cuándo terminó de atenderse. Entonces es necesario identificarlo. Y esto entonces el libro lo denota con DT1, DT2, DT3. T yo recuerdo que es de truck, de camión, y D creo que es Drick, algo así, pero en el fondo es como un camión minero, ¿no? Y por eso lo denotaron DT ahí en el libro. Bueno, ¿y cuáles son los eventos? Los eventos es que puede llegar un arrival, ¿no es cierto? Pero una llegada a carguío, ¿ya? A la línea de carga en el tiempo T. ¿Y de quién? Del camión DTI,
porque hay que identificar qué camión es el que llega. Luego hay un evento que es el término de carguío, cuando termina de cargarse, que inmediatamente... Ah, esa es una cosa importante, ¿no? Como el evento de término de carguío coincide con la llegada a pesaje, no es necesario definir un evento de llegada a pesaje, ¿sí? Porque es despreciable el tiempo de viaje, ¿no? Eso dice el enunciado del problema. Entonces, apenas, o sea, es como que ocurre simultáneamente esto, ¿no? Ocurre el término de pesaje y el camión al tiro pasa, perdón, ocurre el carguío, el término de carguío y el tiro pasa a pesarse, ¿no? Entonces, no es necesario crear un evento de llegada a pesaje. Lo que sí es necesario es crear un evento que diga cuándo va a terminar de ser pesado el camión, ¿no? Entonces el EW representa eso, cuándo termina el pesaje, el tiempo T para el camión de TI. Y las actividades entonces están relacionadas con los tiempos de carga y con los tiempos de pesaje. Y además el tiempo de viaje, ¿no? Que el tiempo de viaje es en el fondo el tiempo que transcurre desde que terminó de ser pesado hasta que vuelve a la línea de espera para ser cargado el camión. Delay, bueno, básicamente las demoras que pueden haber acá son relacionadas con las demoras de las líneas de espera, ¿no es cierto? Tanto de carguío como de pesaje. Entonces, como dice ahí, demora en la línea de carga y en la línea de pesaje. Y listas, ¿no es cierto?, que podemos utilizar. Por ejemplo, necesitamos hacer una lista para identificar qué camión está esperando en qué lugar. Entonces tenemos una lista, una lista, perdón, que representa la línea de espera de carguío, donde todos los camiones esperan comenzar su carguío. Y también una línea de espera para pesaje, ¿no? Interesante como variante de este ejemplo podría ser que les dijeran que, por ejemplo, la capacidad de la línea de espera de pesaje es solamente de un camión. Si eso es así, entonces puede ser que el servicio anterior, que es el servicio de carguío, se bloquee, ¿no? Ese es un efecto interesante que puede pasar en un modelo de simulación, que en el fondo tú no dejas pasar las entidades hacia adelante, porque si no tienes el espacio suficiente donde puedes esperar tu servicio, tienes que quedarte ahí y por lo tanto bloqueas el sistema. Ese es un tema interesante que se usa y se ve harto en simulación, ¿eh? El tema de los bloqueos, sobre todo cuando hay problemas de capacidad. Bien, entonces, aspectos importantes de este ejemplo que nos dicen, al comienzo de la simulación hay 5 camiones en los cargadores y hay uno en la pesa. Comportamiento del sistema, por ejemplo. Bueno, esto es interesante porque me permite a mí definir como lo que teníamos antes, que es como los diagramas de flujo, ¿no? Los diagramas de flujo me permiten representar la lógica de qué es lo que debe pasar cada vez que ocurre un evento, ¿no? Además del programa principal de la FEL. Pero entonces, primero es lo siguiente, cuando ocurre un evento de término de carguío, ¿qué pasa? Hay otros eventos que se generan, claro, porque dijimos que cuando termina el carguío, lo que pasa es que los camiones pasan a pesarse, ¿cierto? Pero depende si se generan esos eventos o no, dependiendo de qué pasa con la pesa, ¿no? Si la pesa está ociosa, el camión comienza su pesaje, ¿no es cierto? Acuérdense que el tiempo de viaje o el tiempo de traslado, por así decirlo, desde carguío hasta pesaje es despreciable, ¿no? Eso hablamos. Y por lo tanto hay un evento de término de pesaje que ocurre, pero siempre y cuando la pesa esté ociosa, ¿no? Y ese debo programarlo en la FEL. Pero si la pesa no está ociosa, está ocupada, entonces el camión se une a la línea de espera, ¿ya? Y ahí no se genera ningún evento. Ahora, cualquiera fuera el caso, ¿qué ocurre? Ocurre que hay un camión que salió, ¿no es cierto?, de carguillo hacia adelante, pasó a la pesa, y por lo tanto el cargador que está usando, el recurso, ¿no es cierto?, se queda libre, ¿ya? Queda disponible para procesar otro camión. Entonces, independiente, como les digo, de si el camión pasa para adelante, ¿no es cierto? Y este camión que pasa para adelante se puede atender o no se puede atender, o sea, pasa la cola o se pasa a atender realmente a pesarse, queda libre este recurso, el recurso cargador, digámoslo así, y por lo tanto hay otro camión que debería pasar a cargarse, ¿ya? Eso va a depender de qué, de si hay cola o no hay cola, por supuesto. O sea, si es que hay camiones esperando por ser atendidos ahí en carguillo.
¿ya? Entonces eso es lo que plantea esta parte del párrafo, ¿no? Dice, cualquiera fuera el caso, si en este tiempo hay un camión en la línea de espera de carguío, será removido de la línea, o sea, en el fondo lo eliminamos de la línea de espera y pasará a atenderse, ¿no es cierto? Y por lo tanto deberemos generar un nuevo evento de término de carga, ¿no? O término de carguío, un evento EL. Pero para ese otro camión, para el nuevo que empezó a funcionar, ¿no? O sea, empezó a atenderse. Entonces, para estimar la utilización de cada cargador y de la pesa, se necesita llevar estadística de dos variables, ¿ya? BL, en particular, es el tiempo total de ocupación de ambos cargadores, desde el tiempo 0 al tiempo t, y BS es el tiempo total de ocupación de la pesa desde el tiempo 0 hasta el tiempo t, ¿ya? Bueno, aquí están los tiempos totales, pero como después queremos estadísticas de porcentajes de uso, básicamente es como que este tiempo total se divide de alguna forma por el tiempo simulado, ¿no? Y de ahí tienes tú un porcentaje de cuánto tiempo de la simulación se está usando cada uno de los recursos. Entonces, con estas variables se calculan los porcentajes de ocupación usando el tiempo total de la simulación, como les explicaba recién, ¿ya? Y nos piden usar listas de este estilo. ¿Se dan cuenta? Inicialmente, lo que se asume acá en el... esto lo da el libro, ¿no? Lo entrega como para partir, ¿no? Para comenzar a iterar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el camión 1 está en la pesa y por lo tanto está programado un evento de término de pesaje para el camión 1 en el tiempo 12 de la simulación. Luego tenemos el camión 2 y el camión 3 se están cargando, ¿ya? Y el término de carguillo del camión 2 va a ser en el tiempo 10 y el término de carguillo del camión 3 va a ser en el tiempo 5. ¿Ya? Y por lo tanto los otros camiones, el DT4, el DT5 y el DT6 están esperando por ser cargados en la línea justamente de carguillo, ¿ya? Y en la línea de espera de pesaje no hay nadie, ¿por qué? Porque los otros dos camiones que se están atendiendo y todavía no terminaron de atenderse, ¿no? Estamos pensando que esto está iniciando recién la simulación, ¿no? En el tiempo 0. Así que eso. Bueno, ¿y qué ocurre entonces? Que como hay un camión, ¿no es cierto?, pesándose, que sería el camión 1, entonces la variable de estado que representa el estado de el camión vale 1, ¿ya? Pero la cola vale 0, porque no hay nadie esperando por pesarse en el tiempo 0. Y por otro lado, la cola de carguillo hay 3, son estos 3 camiones, DT4, DT5, DT6, y LDT, que es la variable de estado que representa cuántos cargadores están siendo usados en este momento, vale 2, ¿ya? Porque están los dos camiones, el DT2 y el DT3, siendo utilizados. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Ya. Y entonces después, ¿qué es lo que nos pide el libro? Nos da unos tiempos aleatorios, ¿ya? Para el tiempo de carga, para el tiempo de pesaje y para el tiempo de viaje, ¿ya? Y con esto, haciendo la misma analogía de lo que vieron en la clase anterior, ¿no es cierto? Que lo vieron en la planilla Excel, se puede llegar a esto que está acá. Esto es una imagen que saqué directamente del libro, ¿no? Y entonces acá está la simulación a mano, por así decirlo, del sistema, ¿no? Pensando siempre en la lógica de que el avance del reloj es hasta el próximo evento inminente. Y acá, si ustedes se dan cuenta, se van actualizando las estadísticas. Claro, y hasta acá me parece que termina la simulación en función de los datos que se dieron, ¿no? Por ahí está la cosa. Bueno, ese es un ejemplo del libro. Digamos, los cálculos o mostrar la tabla en más detalle o hacerla, no la voy a hacer por tiempo, pero más o menos para que lo tengan presente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es otra forma de modelar justamente estos eventos discretos, que es a través de otro mecanismo quizás más fácil de poder modelar justamente, que se llama los grafos de eventos, ¿no? Esto, no sé, por algún motivo no es tan común o no en todos los libros se enseña, o tampoco en todos lados lo enseñan, digamos, que se imparte los cursos de simulación, pero la verdad es que lo he conversado, bueno, de hecho con el ex rector de la universidad, con Jorge Tavilo, él a todo esto es quien me enseñó simulación y quien guió mi tesis de pregrado.
con él compartimos el hecho de que justamente los grafos de eventos son una herramienta súper útil para poder modelar estos sistemas de eventos discretos de manera fácil, ¿no? Porque los diagramas de flujo, si bien sirven para mostrar la lógica, ustedes pueden darse cuenta que a medida que los modelos se van complejizando, los diagramas de flujo pueden ir creciendo mucho en tamaño. Y eso lo hace después de repente un poco difícil de manejar, ¿no? Y de entender. En cambio, los grafos de eventos es como en un solo grafo tú tienes toda la dinámica, la lógica y en general es más fácil de guiarse, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué son los grafos de eventos? Son una forma gráfica de representar los modelos de simulación de eventos discretos, ¿ya? Podemos decir que son la única herramienta gráfica que modela directamente la lógica de la lista de eventos en un sistema completo. Un poco lo que les decía, ¿no? Porque te permite en un solo grafo modelar el sistema completo y eso es bastante útil. Y solo tiene dos componentes distintos que uno tiene que entender, que son los nodos y son los arcos dirigidos. O sea, como el nombre lo dice, es un grafo literalmente. Bueno, me imagino que grafo igual conocen ya a esta altura de la carrera. Me imagino que donde más conocieron grafos fue seguramente en investigación operativa 1, cuando vieron problemas de transporte o de transbordo. Eh, Eso, ¿no? Me imagino que vieron hartos arcos y nodos, etcétera. Bueno, entonces como les decía, solo existe arcos y nodos, ya son dos componentes, y solo existe un tipo de nodo, los cuales representan los eventos, ¿sí? O sea, vale decir, siempre cuando encuentran usted un nodo, significa siempre lo mismo y es un evento que va a ocurrir, o puede o no ocurrir, en general que se va a programar, digámoslo así. Y también tenemos la existencia de arcos, como hablamos, arcos dirigidos, y los arcos dirigidos son de dos tipos, pueden ser de programación o cancelación, ¿ya? Cuando hablamos de programación significa que yo voy a programar en la FEL, ¿no es cierto? Generalmente puede ser, bueno, puede ser instantáneamente o puede ser en un instante futuro. Voy a programar cuándo va a ocurrir ese evento. O bien cancelación, como dice ahí, porque imagínense, no sé, que ustedes tenían programado un evento de que una persona se iba a empezar a atender en tal momento, pero esa persona por algún motivo pasó el tiempo suficiente de espera, ellos se aburrió de esperar y quiere irse, entonces ese evento ya lo querés eliminar de la lista de eventos futuros porque en el fondo es un evento que no va a ocurrir, ¿ya? Entonces a veces por diversos motivos también puede ser necesario cancelar eventos a partir de ciertas acciones que pasen en la simulación y esta herramienta te permite hacer ello también. Pero lo más normal es que los arcos sean de programación más que de cancelación, ¿eh? Entonces, los arcos dirigidos pueden tener hasta 4 opciones, ¿ya? Una cosa importante para poder programar o no un arco es una condición booleana, ¿ya? La condición booleana en el fondo dice es una condición que te permite programar o cancelar un evento futuro. O sea, en el fondo, si pasa esto, programa este evento o cancela este evento. También hay un tiempo de retraso o un tiempo de delay, ¿ya? Ojo que no es el mismo concepto de delay de antes, ¿no? Pero el cual se suma al tiempo actual para programar o cancelar este evento futuro. Acá cuando hablamos de delay, ese es el concepto de grafo evento, ¿no? Pero en nuestros otros conceptos que teníamos en simulación antes le llamaba actividad, ¿no? Actividad era el tiempo asociado a algo que iba a ser el modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí iba a atender a una persona, cuánto tiempo se demoraba en atender a la persona, o cuánto tiempo se demoraba en armar la caja, o cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Son tiempos generalmente de servicio o cosas de ese estilo, o el tiempo entre llegadas, bueno. En general, aquí le vamos a llamar tiempo de retraso o delay, porque así lo definieron quienes crearon esto, digamos. Pero el énfasis que quiero hacer es que no hagan la idea de pensar de que necesariamente el delay es el mismo concepto que vimos antes, porque el concepto que vimos antes de delay hacía referencia exclusivamente al tiempo de espera en una cola o algo así, ¿no? Y acá no, pues tiene que ver con cuánto tiempo va a pasar hasta que se va a ejecutar ese evento que estoy programando o que estoy cancelando, básicamente eso, ¿no? Así que quería hacer ese alcance. Bueno, los atributos son atributos que sean necesarios que se puedan traspasar, ¿no es cierto?, a partir de una entidad que se está moviendo ahí en el sistema, que te permitan de alguna forma identificar qué vas a programar o para quién o qué vas a cancelar, ¿no es cierto? Prioridad también puede ser una prioridad que sea necesaria traspasar para que por algún motivo esa entidad tenga que ser atendida antes que otra. Entonces, más o menos los arcos se ven, o sea, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, este es un arco de programación simple. Esto significa que tenemos el evento A, ¿no
es cierto?, el evento B, porque estos son los nodos, este es el arco va dirigido de A a B, entonces significa que el evento A va a programar el evento B en un futuro tiempo T, que este es el tiempo de retraso o tiempo de delay que le llamaban en la definición. Entonces básicamente eso es, ¿no? Cuando ocurre un evento A, ciertas variables de estado que acá no se ven en este momento, pero se deberían actualizar, y además se programa la ocurrencia del evento B en un tiempo futuro de unidades de tiempo más, ¿no? También tenemos este arco, o sea, perdón, bueno, este tipo de arco, sí, que en el fondo es, pero con una condición booleana. Es lo mismo que teníamos recién, pero la única diferencia está en que si es que se cumple la condición booleana I, entonces el evento A va a programar el B. Pero si no se cumple esta condición booleana I, el evento A no va a programar el evento B, ¿ya? Entonces es una programación pero condicional. Si se cumple esto, lo programo. Si no se cumple, solamente se ejecuta esto y se actualiza la variable de estado acá. Eso es lo que debe salir acá. Y también tenemos esto, que aquí hay, lo que hay es una condición booleana, pero también prioridad. Entonces, básicamente la idea es, esta interpretación es muy similar a la anterior. O sea, vale decir se cumple o se va a programar un evento B siempre y cuando se cumpla esta condición, pero además se está entregando un parámetro de prioridad, ¿ya? Como dice ahí, es que la programación del evento B va exclusivamente a aquella entidad cuyo atributo, perdón, tenga ese parámetro, ¿no? O sea, vale decir, K es el parámetro que recibe y recibe el parámetro P, entonces cuando K es igual a P para esa entidad en particular o para esa condición, va a programar ese evento B. ¿No? Esa es un poco la idea. Luego tenemos un arco de programación bajo condición booleana y atributo, ¿ya? Entonces acá es... vale decir, como está acá, las variables de estado se actualizan acá cuando se ejecuta el evento A y se programa la ocurrencia del evento B siempre y cuando se cumpla la condición booleana, y además, y en T unidades de tiempo más, ¿cierto? Que tenemos T, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el atributo K sea igual a J y se cumple la condición booleana. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre este grafo y el anterior, por si no quedó claro, es que aquí básicamente se entrega un atributo, pero aquí el concepto es prioridad. O sea, vale decir, como dice ahí, se prioriza la programación de ese evento, o sea que, por ejemplo, que ese cliente se atienda antes que el resto, eso quiere decir. En cambio, en este otro, se entrega ese atributo J, ¿ya?, de esa entidad respectiva, y yo voy a programar para esa entidad J respectiva, ¿no es cierto?, este evento B, siempre y cuando se cumpla esta condición I, ¿no? Pero aquí no estoy dando prioridad, sino que simplemente le estoy pasando la información, digamos, ¿sí? Como cuando hablamos de atributo puede ser el tipo de entidad, no sé, pues si es una caja puede ser azul, blanca, negra, dependiendo de eso se hacen distintas cosas, ¿no es cierto? O puede ser el tamaño, o puede ser la capacidad, o puede ser el contenido que tenga, eso pueden ser distintos atributos que se tengan de la entidad. Bueno, y acá se juntan las dos cosas, ¿no? O sea, en el fondo le entregamos el atributo, pero también le entregamos la prioridad, pero es exactamente un poco la misma idea de recién, más complejo, ¿no? Y aquí la misma idea también, pero la diferencia está en que en vez de entregar un solo atributo, entregamos dos atributos. Y también tenemos los arcos de cancelación. Y cuando hagamos arcos de cancelación, entonces el arco, en vez de ser un arco continuo, digamos, o de línea continua, es un arco de línea segmentada, ¿ya? Y esto se refleja entonces que hay una cancelación. En este caso en particular, significa que cuando se ejecuta el evento E, ¿no es cierto?, se actualizan las variables de estado respectivas, y si es que se cumple la condición I, entonces el evento A cancela o programa una cancelación, si lo quieren ver así, en el del evento B, ¿ya? Pero en realidad es una cancelación inmediata, ¿no? Porque acá no hay un T delay, no hay un T futuro, ¿ya?, sino que es inmediato. Y acá también hay una cancelación, pero acá la diferencia es que tú le estás entregando un atributo para que te permita saber a qué evento estás cancelando, ¿no? O sea, vas a ejecutar ese evento de cancelación, pero a qué entidad, ¿no? A la entidad que tenga un atributo J.
Y acá también es lo mismo, pero con dos atributos. Sí, eso. Entonces, el análisis de los sistemas mediante grafo evento requiere de tres pasos fundamentales, ¿ya? Primero, determinar los parámetros. Los parámetros son constantes, que no cambian durante la simulación. Eh, y en el fondo, estos parámetros son los que nosotros conocemos como las variables aleatorias que se generan. eh, Me refiero a los tiempos, ¿no? A los tiempos en particular. Por ejemplo, se considera un parámetro el tiempo entre llegada o el tiempo de atención, etcétera, ¿no? Por más que tenga una distribución de probabilidad, igual hay que generarlo y se considera como un parámetro. También hay otros parámetros, ¿no? Como, no sé, cuántos servidores en paralelo hay, cuánto, etcétera, ¿no? Depende del problema que se esté modelando. Eh, ya, como dice ahí, estos parámetros, ¿no es cierto? Es decir, los parámetros en la mayoría de los casos son los que anteriormente llamábamos actividades. Bueno, el segundo paso de los tres que se dicen acá es establecer las variables de estado. Entonces, las variables de estado, ¿qué es lo que hacen? Es representar en cualquier momento cómo se está comportando el sistema. Y estas variables de estado solo cambian un número contable de veces durante la simulación, porque es simulación de eventos discretos, ¿no? Y tercero, se realiza el grafo evento. O sea, probablemente el tercer paso es graficar, hacer el grafo, mostrando la lógica que existe entre los distintos eventos y cómo se actualizan las variables de estado, ¿no? Así que eso es lo que queríamos mostrar, ¿no? La interacción entre los eventos junto con la transición de las variables de estado. Algunas observaciones antes de ver algunos ejemplos. Un evento puede desencadenar la ocurrencia de otro sin la necesidad de existir un time delay. Eso es lo que hablábamos recién, que efectivamente tú puedes gatillar el comienzo de otro inmediatamente. En ese caso, pensando en la analogía de lo que veíamos antes de la FEL, es como que tú estás ejecutando en un cierto tiempo, ¿no es cierto?, un evento por la FEL, ¿no es cierto?, que era el evento inminente, y ese evento te gatilla ejecutar otro simultáneamente, ¿no? Bueno, eso es lo que se representa acá, o se quiere explicar, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser un tiempo futuro, positivo, sino que puede ser instantáneamente que tengas que generar o ejecutar otro evento, ¿no? Entonces, dice ahí, así podemos crear o recrear, digamos, más eventos que permitan comprender de mejor forma el comportamiento del sistema, ¿ya? Otra cosa importante es la notación que vamos a utilizar. Y una notación importante tiene que ver con cómo vamos a notar que se incrementan las variables de estados o se decrementan, ¿ya? Y esta notación viene, la verdad, del lenguaje de programación C. Y básicamente las variables de estado siempre se van a notar en el grafo evento entre llaves, ¿ya? Y comúnmente cuando se decrementan o decrementan, va a ser en forma unitaria. Y cuando ello ocurre, vamos a ver notaciones como de este estilo, ¿no? Por ejemplo, pensemos que Q es la cola, ¿no? Entonces, si ustedes ven Q más, significa que la cola aumentó en 1, ¿ya? O esto sería igual que decir Q igual a Q más 1, si lo quieren ver así, ¿ya? Y cuando ven Q menos, es equivalente a decir Q igual a Q menos 1, ¿ya? O sea, en el fondo, esto es un decremento unitario y esto es un incremento unitario, ¿no? Y por convención, la transición de las variables de estado ocurre antes de la programación de nuevo evento, ¿sí? Entonces, primero actualizamos la variable de estado y después se ejecutan los nuevos y se programan nuevos eventos. Y al iniciar la simulación se debe determinar condiciones del sistema y generar al menos el primer evento, ¿ya? Y este evento que genera este comienzo del sistema es que comúnmente se llama run. Y el fin de la simulación viene dado por el estado vacío de la lista de eventos. Y en la práctica esto se hace mediante un evento que indique el final de simulación, como lo veíamos antes, cuando vimos la otra parte de la lista de eventos futuros, ¿no es cierto? Ya sea por un tiempo transcurrido o bien por cantidad de entidades procesadas, ¿sí? O sea, yo puedo definir en qué momento termina la simulación porque se pasaron, por ejemplo, las 6 horas, las 8 horas de la simulación que quería hacer, etcétera, o bien porque ocurrió algún evento que inmediatamente implique el cierre o sea, el término de la simulación, ¿no? Entonces vamos a partir con un ejemplo sencillo. Este es un sistema de colas, ¿ya? Pero denotamos con GG en vez de MM
para no generalizar, o sea, para generalizar y para no limitar esto a que fuera necesariamente markoviano, ¿no? O sea, como que los tiempos entre llegadas son exponenciales y los tiempos de servicio son exponenciales, ¿no? Vamos a decir que son generales, los tiempos entre llegadas son generales, los tiempos de servicio son generales, y hay K cajeros o servidores en paralelo, ¿no? Entonces vamos a considerar un sistema de colas con esas características. Eh, y nos piden este sistema de cola modelarlo mediante un grafo evento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros van a ser el tiempo entre llegadas, ¿no es cierto? El tiempo de servicio y la cantidad de cajeros o servidores, digamos, que tenemos en paralelo, ¿no? Entonces, entre llaves generalmente denotamos esto. Este es un parámetro que representa los tiempos entre llegadas. T sub S también son los tiempos de servicio, los cuales siguen la misma distribución de probabilidad para cada servidor. Y K es el número de servidores que se tienen en el modelo. El segundo paso consiste en definir la variable de estado. Entonces, en un sistema GGK que me interesa saber, ¿no es cierto?, cuántas personas hay en cola esperando, por ejemplo, y cuántos servidores están siendo ocupados, ¿no? Básicamente eso. Así que la variable de estado son eso, un poco eso. Q, el número de clientes en la cola. Vamos a comenzar la simulación con que la cola parte vacía. Y el S es el número de servidores disponibles, ¿ya? Entonces, como es el número de servidores disponibles y no el número de servidores ocupados, parte inicialmente en K, o sea, están todos los servidores disponibles. Y ahora viene el grafo evento. Entonces, siempre comenzamos con un evento que le da la partida, digamos, a la simulación, que es en el fondo el evento que inicializa la simulación. Entonces debe plantear las condiciones iniciales. Por ejemplo, Q se debe inicializar en 0, S se debe inicializar en K, etcétera, ¿no? Entonces el run, eso es lo que hace. Primero inicializa las variables de estado, que se notan acá entre llaves, como Q en 0, la cola parte vacía, y el número de servidores disponibles parte en K. Y el siguiente paso que debe hacer el run es programar la ocurrencia de un evento, ¿no? Para que le dé el puntapié inicial a la simulación, ¿no? En este caso, el sistema no va a funcionar mientras no llegue gente, así que lo que debemos programar es la llegada o el arribo de personas a este sistema. Entonces, en un tiempo T sub A futuro, porque este es el tiempo entre llegadas, ¿no es cierto? Se debe programar una llegada o un arribo, digamos aquí arriba. Y cuando llega una persona, entonces vamos a pasar la cola y por lo tanto la cola se va a incrementar en uno. Ya sé que algunos de ustedes me van a preguntar, profe, pero no hemos visto todavía si están los servidores o no disponibles, por lo tanto la cola no necesariamente se incrementa. Sí, bueno, pero vamos a ver que vamos a hacer alguna consulta acá referente a otro evento y dependiendo de ello se va a actualizar o no si es que se empieza a atender y si es que o espera la cola, ¿no? Al fondo eso. La otra cosa importante es que el tiempo entre llegadas siempre genera una nueva llegada, entonces cada vez que se genera un evento arribo, yo debo generar en un tiempo futuro TA otro evento de arribo. Y cada vez que tengo un arribo yo pregunto si hay servidores disponibles, porque si hay servidores disponibles, entonces yo comienzo el servicio. Y si comienzo el servicio, entonces hay un servidor menos disponible, ¿cierto? Se ocupan los servidores. Entonces debería actualizarse la variable de estado de S a S menos menos, ¿no? O sea, decrementarse en 1 porque hay un servidor menos disponible. Y también la cola se achica, por eso dice Q menos menos, porque en el fondo tienes una persona menos en cola, ¿sí? Acá tú lo incrementaste en 1, pero si se pasó a atender, lo decrementas en 1. Y si se dan cuenta, esta programación es instantánea, no tiene delay, porque en el fondo es la consulta propia del momento que llega la persona que ocurre, ¿no? Lo que sí va a ocurrir es que el comienzo del servicio va a programar un término de servicio, ¿no? ¿Y cuándo va a terminar el servicio? Bueno, cuando pase el tiempo TS, que es el tiempo de servicio. Entonces, el tiempo TS lo que va a hacer es programar un término de servicio en un futuro. Y cuando termina el servicio, tienes un servidor más disponible y por lo tanto ese se actualiza incrementándose en 1, ¿no? Tienes un servidor más disponible, pero cuando termina un servicio lo que deberías preguntar también es si hay cola o no hay cola, o sea, si hay gente esperando, comienza a atenderla y si no, no, ¿no? Entonces yo acá pregunto, y esta es una programación, pero ustedes se dan cuenta que no hay ningún delay, es inmediata, no hay ningún time delay, y en el fondo se pregunta, si hay cola, si es que hay cola, comienza un nuevo servicio de otro cliente, y bueno, y si no hay cola, ya ocurrirá
otro evento en la lista de eventos futuros, ¿no? Que genere una nueva llegada o lo que corresponda, ¿no? Si no hay cola, quiere decir que se vació el sistema en ese momento. Eso. Dudas hasta ahí. He hablado harto. Profe, la condición que va abajo de la binaria siempre es la positiva, o siempre es la que se cumple. Por La ejemplo, si es condición que va que, abajo de la binaria. ¿A qué se o refiere sea, esto? u mayor o igual a cero, ¿Ya? siempre es como, si pasa eso. Claro, esta es la condición de verdad. Digamos, este es un if, ¿no? Entonces, if esto, pasa esto. Este es el valor Ah, de ya. verdad. O sea, si esto es Y, la verdad, cons- pasa por ahí. Si es falso, no pasa nada. ya, y esas No hay condiciones, un else, como son digamos. instantáneas, no tienen tiempo. No, No hay un tiempo asociado. no hay un tiempo asociado. No. Ya, O sea, entiendo. por ejemplo, el tiempo que podría haber es simplemente lo que decía antes, ¿no? Que aquí hubiese un t algo y lo que significaría es, o sea, la pregunta sería la siguiente: ¿pasa esta condición? Pero tú preguntas en el momento, ¿ah? ¿Pasa esta condición? Si pasa esta condición, entonces programa, pero para este tiempo futuro, este evento. Pero tendría que haber aquí un tiempo futuro. O sea, así como esto. Eso podría pasar. Sí. Profe, y ese tiempo que está arriba en arribo, no lo entendí, en verdad no lo escuché. Porque está Lo que pasa como... es que el concepto de tiempo entre llegadas, y eso es un concepto importante en simulación, sobre todo lo hemos visto ya en varias cosas. Por ejemplo, el proceso Poisson, ¿no? Que es un proceso de llegada bien conocido. Eh, Cada llegada programa la siguiente llegada, ¿no? Porque el concepto es que hay un tiempo entre llegadas. Entonces T sub A representa el tiempo entre llegadas, y esto significa que cada vez que llegue un cliente, automáticamente se programa la llegada de un nuevo cliente. Esto que está acá, denme un segundo, lo podemos comparar con lo que vimos en la clase anterior, donde teníamos este diagrama, ¿cierto? Para representar la llegada de la gente. Si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, había una llegada, ¿no? Y preguntábamos si el servidor estaba disponible, o sea, ocupado, perdón. Si el servidor está ocupado, la cola se incrementa, ¿no es cierto? Si el servidor está desocupado, pasa a estar ocupado, y porque bueno, era un solo servidor, nomás en todo caso en este ejemplo, y se programaba un tiempo de servicio futuro, cuando iba a irse del sistema, ¿no es cierto? Esta persona, que en el fondo es en el tiempo actual T, el reloj T, más el tiempo de servicio que generaste, ¿no? Aleatorio. Pero fíjate que independiente del camino que sigas, el paso siguiente es generar un tiempo entre llegadas A y programar una próxima llegada en asterisco, en temas asterisco. Entonces, lo que tú haces siempre, en simulación esto es así, la lógica, es que cada vez que ocurre una llegada, la ocurrencia de una llegada programa la ocurrencia de una siguiente llegada, ¿sí? Por eso el concepto es tiempo entre llegadas, ¿no? Eso sí o sí es así, digamos, ¿no? Y esto se llama, bueno, generalmente como procesos de llegada, ¿no? También lo pueden leer en el libro de los eh, generación de llegada o procesos de llegada, eso es bien conocido, y sobre todo el caso de la Poisson, ¿no? No sé si con eso aclaré un poco la duda. Sí, 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 Ya, ya entendí. perfecto. Creo que estábamos acá. Ok, ya, habíamos visto este grafo. ¿Alguna otra duda con respecto a este ejemplo? Este ejemplo inicial, digamos. En el caso ¿Sí? que usted mencionó, por ejemplo, en el del término de servicio y en caso que la cola fuera mayor a cero, se comenzaba un nuevo servicio. Así es. Como usted había dicho que era inmediato, por ejemplo, se podría dar una condición, supongamos, no sé, pues, una máquina que procesa diferentes tipos de productos, pero cuando termina la máquina, no sé, pues tiene que esperar un tiempo a que se enfríe por sobrecalentamiento, algo así. Ahí ocurriría como un evento de tiempo, ¿no? Claro, como un desfase, por así decirlo. Sí, claro. Tendrías que programarlo acá. Correcto. Ah, ya. Sí,
Sí, tendrías que decir que entonces en un tiempo futuro se va a... Sí, esto comúnmente, como tú dices, funciona mucho en manufactura, ¿no? Pensando en líneas de ensamble, en diferentes configuraciones. En manufactura se maneja mucho un concepto de setup, ¿no? Que es como el tiempo de setup o el setup time, que en el fondo es el tiempo que tú te demoras en configurar la máquina para dejarla lista para empezar a procesar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que acá el comienzo de servicio en realidad no sea de una persona, sino que estás atendiendo un lote de procesamiento. Imagínate algo propio de la cuarta región. Estamos en la planta embotelladora ¿cómo se llama esta compañía pesquera de Chile, por decir algo? Y ahí están haciendo llenado las botellas de los pisco Mistral, los Nobel, por ejemplo, ¿no? A algunos de ustedes creo que les debe gustar, a mí también ese. Un buen pisco, bueno, se empiezan a llenar y supónganse que primero se llenan las botellas de 750, termina eso y la siguiente llegada son botellas de 1000, por ejemplo. Entonces seguramente va a tener que reconfigurar la máquina para que el llenado ya no sea de 750 cc, sino que sea de 1 litro, de 1000 cc. Y después de eso recién se echa a andar de nuevo la máquina y se atiende, ¿no? Entonces en ese caso aplica lo que tú dices, Fernando, porque efectivamente uno debe considerar ahí ese tiempo de setup, por así decirlo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Profe, una consulta. Dígame. Ahí tengo un poco una duda pequeña con la última condición, cuando la cola es mayor a cero. Eso significa, bueno, obviamente si la cola es mayor a cero, o sea que hay una persona esperando, esa persona entregaría al servidor que se desocupó en ese instante, ¿o no? Eso sería más o menos. Correcto. Sí. Ah, ya, profe, gracias. Sí, sí. Bueno, en realidad, o sea, entraría el servidor que se desocupó siempre y cuando todos los otros estén ocupados, ¿no? Porque si no, no se justificaría que esa persona estuviera esperando. Estamos pensando en esa lógica, ¿cierto? Ah, claro, sí. Porque si hubieran servidores desocupados, no debería haber nadie en cola, en teoría. Ah, sí. Ah, ya, ok. Sí. Bien, ahora tenemos otro ejemplo, que es un poco una extensión del anterior. Tenemos justamente un sistema de cola, tiempo entre llegada general, tiempo de servicio general, cantidad de servidores K en paralelo, pero además hay una disciplina FIFO del tiempo de atención de la cola, primero que llega, primero que se atiende, y además hay una capacidad dentro del sistema, ¿no? El sistema no tiene capacidad infinita, sino que tiene los K servidores más una capacidad B de personas adicionales que pueden estar esperando, y la generación de la población es infinita. Entonces nos piden, como dice ahí, considera el ejemplo anterior con la condición ahora de que la cola tiene una capacidad específica B, ¿ya? Y mover este ejemplo mediante grafo evento. Entonces los parámetros aquí más o menos son los mismos, los tiempos de entrellegada, los tiempos de servicio, también tenemos el parámetro que es la cantidad de servidores en paralelo, pero también tenemos un nuevo parámetro que sería B, ¿no? Que es el tamaño de la cola. Entonces tenemos TA, los tiempos entre llegadas, TS, los tiempos de servicios, idénticamente distribuidos, K, el número de servidores, y B, la capacidad de la cola. Y luego las variables de estado también siguen siendo las mismas, salvo que ahora habría que agregar algo, ¿no? No. En el fondo recién teníamos también modelado cuánto era EQ, que era cuántas personas habían en cola o el tamaño de la cola. Acá es lo mismo, solo que vamos a tener que tener la precaución de que la cola no puede superar B. Entonces la variable de estado sería Q, el número de clientes en cola, que parte en 0. S, el número de servidores disponibles, que parten en la cantidad de servidores que tú tienes disponibles, que serían K. Y ahora entonces vamos al grafo evento. Entonces la idea más o menos la misma, inicializamos el sistema, inicialmente se inicializan estas variables de estado, Q en 0, S en K. Luego se programa la llegada de un cliente, ¿cierto? Un arribo. Cuando llega la persona, ¿no es cierto? Lo que deberíamos hacer es, en general, incrementar la cola, pero acá no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no sabemos la verdad si la llegada de esta persona, o sea, esta persona quiere llegar o quiere entrar al sistema, pero mira, por ejemplo, y la cola está llena, no puede entrar, ¿cierto? Entonces no sería apropiado incrementar la cola en 1 si no sé todavía si puede entrar o no. Entonces, este evento está programando una llegada, un arribo, ¿cierto? Y además programa nuevos arribos futuros, ¿no? Y el concepto de tiempo entre llegadas. Entonces acá, lo que planteamos básicamente es la condición booleana que decíamos recién. Si la cola es menor a B,
¿no es cierto? Quiere decir entonces que la persona puede entrar al sistema porque todavía hay capacidad en la cola y por lo tanto hace ingreso. Y ahí cuando hace ingreso la persona, recién incrementamos la cola en 1 porque ahí se hizo efectivo el ingreso, ¿ya? Entonces ahí lo actualizamos. Luego, preguntamos si hay servidores disponibles, ¿no? Porque esta persona que ingresó no es porque pudo ingresar y se quedó ahí, ¿no? Quiere que lo atiendan, entonces hay servidores disponibles, comienza su servicio, y si comienza su servicio hay un servidor menos disponible y hay una persona menos en la cola, como dijimos recién, y programamos el término de ese servicio en un tiempo futuro, TS, y termina el servicio, y cuando termina el servicio hay un servidor más disponible, y preguntamos nuevamente, al igual que antes, si es que habían personas o no esperando en la cola por ser atendidas. Y si es que hay personas esperando por ser atendidas, se atienden. Y si no, en el fondo se espera o se programa, se pasa al siguiente evento que esté en la lista, ¿no? Básicamente eso. ¿Se entiende la diferencia de este modelo con el anterior? Profe, disculpe, ¿qué era B? B es la capacidad de la cola. Ah, ya. La capacidad de la cola y K la cantidad de servidores, ¿no? Entonces acuérdense que la notación de Kendall de teoría de cola, B más K, o sea, aquí lo que se coloca es la capacidad del sistema, ¿no? Entonces la capacidad del sistema es la cantidad de personas que puede estar atendiendo en paralelo más la cantidad de personas que pueden estar esperando. Básicamente eso. ¿Se entiende la diferencia? Profe, y por ¿Sí? ejemplo, en la sección de arriba, ¿Mm? cuando llegan nuevamente la llegada, el TA que está arriba, ¿se puede hacer ahí la condición del Q menor a B para que como que entren al sistema para no, como para hacer el arribo y el ingreso así como los dos en uno? Pero el problema ahí es cómo cuantifica, o sea, lo que pasa es que, o sea, a ver, de que Por se ejemplo, pueda, sería, ¿Mm? Dígame. por ejemplo, sería que ya el arribo del que se ejecuta, el TA, después ya tiene el arribo y después llegan más personas como dice usted, pero revisa si es que está como desocupado, o sea, si no está lleno. Entonces el tiempo entre llegada sería el del TA nuevamente, pero con la condición de que Q sea menor a B en este como arco que está arriba, y ahí se hace como el arribo. No sé si se entiende. Sí, no, Si se sí se puede hacer. entiende, pero lo que pasa es que bajo esa lógica siempre va... Porque lo que pasa es que tú vas a estar preguntando acá, eh, a ver, sí, el punto es cómo hacen la actualización, ¿no? Bueno, eventualmente también mm, podrías hacerlo así. Eh, sí, no, o sea, en este momento no veo argumentos en contra como para decirte no, no lo puedes hacer así, ¿no? Pero sí veo que esta forma de modelarlo es mucho más claro, porque en el fondo te permite separar lo que es la llegada de gente al sistema versus la condición de si esa persona puede ingresar o no, digamos. O sea, te permite mostrar con mayor claridad esa diferenciación. No veo, digamos, en el caso que tú propones tampoco que es mucho en lo que se gana, digamos. O sea, no, creo que esto es más legible, digamos. O sea, en el fondo, acá yo genero llegadas, pero el hecho de que lleguen no significa que las personas ingresen, digamos, o entren al sistema. Eh, claro, porque tú planteas de que en el fondo, si se cumple la condición de que Q es menor a B, se programa un arribo. Mm. Y ahí mismo en el arribo se hace el Kuma Map para no, para ahorrar como el ingreso, por así decirlo. Sí, pero en estricto rigor igual estás cometiendo un error ahí porque la distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas no se va a cumplir, porque no va a estar generando todas las llegadas. Ah, verdad. Vas a estar saltándote tiempos. Eh, sí. Mm, mm. Sí, o sea, es el único pero que a priori le veo, ¿no? Pero igual, siento que esto es más claro, como te digo, porque te permite separar lo que es las llegadas de la gente de lo que es el ingreso propiamente tal y la condición de incrementar la cola, ¿no? Porque la cola debería incrementarse solo cuando se haga efectivo el ingreso
y en este caso, y no la llegada, ¿no? Porque el hecho que llegues no significa que puedas ingresar, digamos. Entonces, en ese sentido lo veo más claro. Como te digo, no, salvo ese tema de que el tiempo entre llegadas pueda de alguna forma verse alterado, por así decirlo, porque no siempre van a generarse los arribos, solo cuando se cumpla la condición. Eh, pero claro, todo depende también de lo que quieras modelar, ¿no? Porque, por ejemplo, suponte que te interesara medir en este modelo cuánta gente no puede ingresar al sistema, digamos. Con tu modelación no se podría hacer, pues, ¿no? Pero con esta modelación sí se podría estimar cuánta gente llega y no es atendida. Ah, claro, ¿Mm? sí, ahí quedaríamos claro. Claro. Pero también depende, como te digo, de las estadísticas que se quieran rescatar del sistema, ¿no? Entonces, pero bueno, buen punto, Fernando. Sí. Creo que lo otro también, como te digo, puede ser válido con esas salvedades que te comentaba recién. Bien, no sé si tienen alguna otra duda de este ejemplo. ¿No? Ya. Eh, bien, vamos a ver este último ejemplo y de ahí terminamos este bloque. Ahora también tenemos un sistema GGK, pero es un servicio de atención en serie, ¿ya? Entonces, básicamente, tenemos un primer servicio de atención, que son K servidores en paralelo, y tiempo de entre llegada general, tiempo de servicio general, y, y en particular vamos a partir con una serie de dos etapas, ¿no? O sea, en el fondo, eh, es el cliente debe pasárselo por dos servidores, ya que están en serie, donde para el primer servicio hay K1 servidores y para el segundo servicio hay K2 servidores. Entonces los parámetros que vamos a utilizar para este modelo son la cantidad de servidores de cada uno de los servicios, K1 y K2, los tiempos de entre llegadas y los tiempos de servicio, ¿no? Ah, bueno, pero aquí lo vamos a diferenciar, ¿no? Porque tenemos los tiempos de servicio del primer servicio, ¿ya? Que no tienen por qué ser igual a los del segundo, ¿cierto? Entonces, estos son los tiempos de servicio del primer servicio y que son idénticamente distribuidos para todos los K1 servidores disponibles del primer servicio y los TS2 que sirven los tiempos de servicio pero del segundo servicio, ¿no? Que también son idénticamente distribuidos para los K2 servidores del segundo servicio. Y además, como les decía, tenemos la cantidad de servidores para el primer servicio y la cantidad de servidores K2 para el segundo servicio. Luego las variables estado serían también en relación a las colas, ¿cierto? Y relación a y los servidores ocupados o desocupados. Entonces, Q1 sería el número de clientes en la cola del servicio 1 y Q2, ¿cierto? Se inicializan 0 y Q2 sería el número de clientes en cola del servicio 2. Y luego S1 sería el número de servidores disponibles en el servicio 1, que inicialmente esto se debe inicializar en K1, y S2 el equivalente, ¿no? El número de servidores disponibles en el servicio 2, que se inicializaría en K2. Y luego del primer paso, que eran los parámetros, y el segundo paso, las variables de estado, el tercer paso es hacer el grafo. Así que vamos a él. Entonces, inicialmente, tenemos que decir que no hay nadie esperando en la cola del primer servicio, nadie esperando en la cola del segundo servicio. Todos los servidores del servidor 1 están disponibles y todos los servidores del servidor 2 también están disponibles, ¿ya? Entonces, programamos la llegada de un cliente. Hay un arribo. Esa persona llega, ¿no es cierto?, al sistema, y como llega al sistema, la cola 1 se actualiza porque en el fondo parte por la primera etapa del servicio, que va a entenderse, ¿no? Y como siempre, cada arribo programa un nuevo arribo. Dice que ahí están los tiempos entre llegadas. Y luego de eso, tenemos que ver si la persona, ¿no es cierto?, puede pasar a atenderse al primer servicio. Entonces, preguntamos, ¿hay servidores 1 disponibles? Si los hay, entonces comienza el servicio en 1 para esa persona y por lo tanto hay una persona menos en cola y hay un servidor 1 menos disponible. Programamos el término de servicio de esa persona, pero el servicio 1, y por lo tanto cuando termine el servicio 1 hay un servidor más disponible, y cuando termine acá el servicio 1 pasan dos cosas, ¿no? Una es que la persona que se estaba atendiendo tiene que pasar a la siguiente etapa, que sería el servicio 2,
Y al mismo tiempo hay que preguntarse si es que hay cola esperando por atenderse en el servicio 1, ¿no? Entonces pasan esas dos cosas. Preguntamos acá si es que hay cola esperando por atenderse en el servicio 1, que ese sería si Q1 es mayor a 0. Y lo otro, como les digo, es que además este término de servicio 1 programa el arribo a la siguiente etapa del servicio, que sería el servicio 2, y por lo tanto se incrementa la cola en 1. Y preguntamos nuevamente si hay servidores 2 disponibles. Si los hay, comienza el servicio. Si comienza el servicio, hay uno menos en la cola, 2, y hay un servidor menos disponible. Y además programamos el término de servicio 2, ¿ya? Y en un tiempo futuro TS2. Y el término de servicio 2, cuando ocurre, implica que tenemos un servidor más disponible. Y nuevamente preguntamos, ¿no es cierto?, si es que hay cola para que comience otro servicio 2, ¿no? Si es que hay cola 2, comienza el servicio. Y si no, bueno, pasamos al siguiente evento que corresponda en la lista, ¿no? ¿Se entiende esto?